Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches, amigas y amigos. Una gran disculpa a nuestro invitado hoy y a ustedes, pero hoy es un día de esos fatales, ¿verdad? Todo me pasó con el tránsito josefino. Pero bueno, a lo que vinimos, nos vamos a Fuego Cruzado. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Hace algunas semanas salió un anuncio en redes sociales que a todos los que estamos en el mundo de la política nos sorprendió. Aparece un nuevo movimiento político en el país al que se llama Partido Liberal Progresista. Hoy hemos invitado a don Eli Feinsack, quien es el presidente del partido, para tratar de hablar de esto. Y como es a lo que vinimos, don Eli, aquí como estamos ortigando, yo no sé si usted vio el anuncio que pusimos hoy, pero por eso yo dije, voy a arrancar con esa pregunta, porque es lo que la gente me dice. ¿Este es la nueva derecha en Costa Rica? Nosotros no somos un partido de derecha. Yo no conozco ningún partido de derecha en el mundo que esté a favor del matrimonio igualitario, que esté a favor de la fertilización in vitro y demás técnicas de reproducción asistida, que esté a favor de la legalización de la marihuana. De manera que no, definitivamente no somos un partido de derecha. Yo creo que el espacio de la derecha está ocupado en el espectro político costarricense. Nosotros no venimos a competir por ese espacio. Otra gente, y le digo lo que la gente dice en la calle, ¿verdad? Primero para ir aclarando, otra gente lo que dice es que este es como un escudo de Otto Guevara. Y entonces lo que dicen es que como don Otto Guevara ha renunciado, digamos, a sus aspiraciones y el movimiento libertario ha entrado en una crisis muy fuerte, que este fue un invento de Otto Guevara, ¿verdad? Eso es un poco lo que la gente dice y le pregunto, ¿es eso así cierto? Nada más lejos de la realidad, y ya lo vimos hoy, ¿verdad? Que la juventud del movimiento libertario renunció en masa y se fueron a darle la adhesión al Partido Unidad Social Cristiana. De manera que no, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el movimiento libertario, no somos una decisión, somos todas las personas que fundamos el partido, no hemos pertenecido al movimiento libertario, no hemos tenido participación dentro de ese partido, aunque hemos tenido coincidencias en algunos puntos específicos con la ideología del movimiento libertario. Nunca nos sentimos representados por ese partido. No somos fichas de absolutamente nadie, somos un partido donde no hay grandes figuras, y no tenemos absolutamente nada que ver con el movimiento libertario. No sé qué planes tiene don Otto Guevara, ese ya no es un problema mío, ni es un problema de nuestro partido tampoco, pero le puedo garantizar que no está en nuestro partido, no va a estar en nuestro partido. La gente de su partido está empezando a huir a otras tiendas. Algunos libertarios se han unido a la causa nuestra, nadie de la dirigencia, gente militantes, gente que ha apoyado porque son liberales y creen que hay que apoyar a un partido liberal, pero absolutamente ninguna negociación con la dirigencia del movimiento libertario. Yo creo que tuvimos un problema técnico con la primera pregunta, si no me equivoco, ¿verdad? No se escuchó la respuesta de don Eli. Y entonces se la retomo. Perfecto. Le decía yo que si era un partido de derecha, y paralelo a eso le voy a preguntar, porque hoy cuando pusimos eso como un atractivo para que la gente nos oyera, no era etiquetar ni ideológicamente, porque la verdad es que yo tengo muchas dudas ya de esas etiquetas ideológicas, sí me llamó mucho la atención hablar de un partido liberal. Correcto. Y entonces alguien incluso me cuestionó en las redes y yo le pregunté si era un partido liberal tipo los partidos de Ricardo Jiménez Oriamuno o qué es un partido liberal.
Bueno, empecemos por la primera pregunta y por la expectativa que generó el anuncio que pusieron ustedes en redes sociales. No somos un partido de derecha. Yo no conozco un solo partido de derecha en el mundo que apoye lo que nosotros apoyamos, el matrimonio igualitario, sin ambajes. No estamos hablando de uniones civiles, uniones de hecho, estamos hablando de matrimonio igualitario, los mismos derechos para todas las personas. Apoyamos la fertilización in vitro, todas las técnicas de reproducción asistida. Estamos a favor del Estado laico, estamos a favor de la legalización de la marihuana para parar el sinsentido de la guerra contra las drogas. De manera que no somos un partido de derecha, no nos interesa competir por ese espacio en la derecha del espectro político costarricense, y tampoco yo en lo personal creo en ese espectro definido de manera lineal donde está la izquierda y está la derecha. Nuestros planteamientos en materia económica son liberales. Nosotros creemos en la competencia, nosotros creemos en el mercado, creemos que el Estado cumple un papel importante, pero tiene que ser un Estado mucho más pequeño del que tenemos actualmente y mucho más eficiente, más con un papel regulador que con un papel de interventor y de prestador de servicios, justamente para introducir la eficiencia para el beneficio de toda la población. Y eso puede hacer que alguna gente nos identifique como de derecha, pero nuevamente nuestros planteamientos en materia social, de derechos políticos, de derechos individuales, no nos ubican dentro de ese espectro de la derecha. Somos un partido que cree indefectiblemente en la democracia. No somos un partido anarquista, no somos un partido, tal vez, no me refiero al movimiento libertario costarricense, sino partidos libertarios en otras partes del mundo que no creen en la democracia, que la quieren utilizar, al igual que la izquierda extrema, para llegar al poder, para después establecer una dictadura económica, ¿verdad? Nosotros no estamos en ese lugar. De manera que pues no somos un partido de derecha. Existió en Costa Rica en el pasado un partido que se llamó Partido Liberal Progresista. Nosotros queremos un poco retomar esa gran tradición liberal que ha tenido Costa Rica. Se nos ha vendido mucho la historia oficial del país en los últimos 70 años, la versión de que Costa Rica básicamente nació en 1948. La Primera República no existió. En los libros de historia, en las escuelas, todavía yo, que tengo 50 años, cuando yo fui a la escuela, no se hablaba prácticamente de lo que sucedió antes de 1948. Es como que si el Big Bang costarricense hubiera sucedido en esa fecha. Y era el periodo de oro, el Olimpo. Bueno, está el periodo del Olimpo. Hubo una gran tradición liberal en Costa Rica en el siglo XIX, principios del siglo XX, cuando Costa Rica se insertó en los mercados mundiales. La educación primaria gratuita y obligatoria fue un invento, digamos, de los liberales costarricenses, ¿verdad? Sin embargo, nosotros somos un partido que mira hacia el futuro, no que mira hacia el pasado. Vemos al pasado para aprender las lecciones, para extraer lecciones y poder aplicarlas hacia el futuro, pero vivimos en una época de mucho cambio en el mundo, cambio tecnológico. La gente tiene acceso ahora a información en cantidades y en velocidades que hace 10 años era impensable y hace 30 años definitivamente no existía. Los ciudadanos y sobre todo la gente tal vez menor de unos 40 años nacieron ya pegados al internet y conocen lo que está pasando en otras partes del mundo, no se lo quieren perder y entienden que para poder fomentar la innovación tecnológica y para poder fomentar el crecimiento es necesario vivir en un ambiente de libertad. El dirigismo estatal no lleva nunca a una revolución tecnológica, no lleva nunca a grandes avances en esa materia. Y eso es lo que consideramos que necesita el país ahora. Dos preguntas. Aquí aparecen varias personas ya que nos dicen que cómo hacen para participar en el partido. Y me une otra pregunta. Y se la dije extra micrófonos, por supuesto con todo el respeto. ¿Por qué les nace esa locura de hacer un partido político en Costa Rica? Es que en Costa Rica es complicadísimo la política. Más bien la gente está huyendo de la política porque cuando decimos somos políticos ya somos ladrones, corruptos. O sea, ayer en este mismo programa Rolando Araya hacía un análisis que a mí me parecía interesante. La gente está desencantada, decía Rolando Araya, ¿verdad? Y entonces uno le pregunta, Noeli, ¿por qué se mete en esta cosa? Sí. Empecemos por lo primero y más importante, ¿verdad? Nos pueden ubicar en Facebook, Partido Liberal Progresista, o Facebook /LiberalCR.
Tenemos la página web, todavía no está funcionando, pero va a ser también www.liberal.cr. Estamos en Twitter también, @liberalcr, nos pueden seguir en todos esos medios. Nos pueden enviar un email a info@liberal.cr para ofrecer su ayuda, para que los incluyamos en nuestras bases de datos, para poder invitarlos a actividades y que se puedan unir al partido. ¿Qué nos mueve a hacer esta locura? Nosotros surgimos de un experimento en redes sociales que se llama la Plataforma Liberal Progresista. Básicamente un grupo de personas que estábamos escribiendo y opinando y haciendo análisis de la realidad nacional desde una perspectiva liberal, cada uno de manera independiente. Nos fuimos conociendo por la coincidencia de planteamientos, la coincidencia de ideas que teníamos, y decidimos que pues íbamos a hacer, en términos que le gusta mucho a la gente de la izquierda, un colectivo para presentar el pensamiento liberal en Costa Rica de una manera consistente, de una manera coherente, que no tuviera los vaivenes de la participación en la política, cuando la gente empieza a hacer compromisos y entonces sí soy liberal, pero el costarricense es muy conservador, entonces no voy a apoyar el matrimonio gay, voy a apoyar las uniones de hecho, que era lo que estaba sucediendo en el ambiente político. Y nosotros empezamos a exponer las ideas de una manera, como decía, coherente y consistente. La gente nos empezó a seguir, tuvimos bastante éxito, y nos empezaron a sugerir que debíamos de dar un paso más, que no se vale simplemente quedarse en la opinión, en el análisis y en la crítica, que hay que involucrarse, que hay que aportar soluciones. Y entonces empezamos a darle pensamiento a la idea de formar un partido político. Esto es algo que venimos pensando desde hace por lo menos 8 o 10 meses. Y finalmente llegó el momento donde encontramos que era un buen momento para defender las ideas de la libertad desde el escenario político, a sabiendas de que lo que usted decía es absolutamente cierto. En el momento en que uno dice estoy en política, automáticamente la gente dice usted es un ladrón, usted es un corrupto, usted es un choricero, usted está ahí para beneficiar sus intereses personales o comerciales. Pero nosotros queremos dignificar el ejercicio de la política, queremos contribuir a elevar el debate nacional. Queremos llegar al Congreso, a la Asamblea Legislativa, para poder elevar el nivel de la discusión en la Asamblea y la calidad de las leyes, que deja mucho que desear. Y ese es nuestro norte, ese es nuestro objetivo. Entendemos la política de una manera distinta de cómo la entiende el político tradicional, y esperamos poder enseñarle a la gente que sí hay otra manera de hacer política. Bueno, dice Rip, lo de ese partido suena a una lista de temas populares y polémicos orientados a llamar la atención. Y entonces yo le pregunto, ¿quiénes son? Ya sabemos, de aquí estamos con don Eli Feinsack, que es el presidente del Partido Liberal Progresista, pero ¿quiénes más son? Bueno, como decía, no somos un partido de figurines ni de figurones, y probablemente voy a mencionar nombres y probablemente la mayoría de la gente no nos va a conocer. Yo soy el presidente del partido porque de los que estamos ahí he sido el más mediático. Yo tengo un espacio en La Nación donde he estado escribiendo en el último año. Fui viceministro efímeramente por un periodo de 16 meses en la administración Rodríguez Echeverría. Y entonces pues se tomó la decisión de que pues, como yo era la persona que tenía un poco más de presencia, fuera el que liderara el esfuerzo. Eduardo Brenes es nuestro vicepresidente. Mauricio Alvarado es nuestro tesorero, Maciel Vargas es nuestra subtesorera, secretaria general es Paola Gutiérrez, que es la abogada laboralista que también escribe en El Financiero y en La Nación, subsecretaria Silvia Chavarría, y bueno, hay decenas y centenares de personas que se nos han ido uniendo en el camino, pero como le digo, no hay figuras, no hay gente conocida, es gente que ha estado aportando, algunos desde la academia, otros desde el sector privado. Eduardo, por ejemplo, Eduardo Brenes tuvo una participación con el Partido del Sol, es uno de los fundadores del Partido del Sol, que fue el primer partido cantonal que logró cuotas de poder en su cantón, ¿verdad? Pero de ahí en más somos personas que hemos estado aportándole al país desde diferentes trincheras, no necesariamente la política. Dicen que usted es muy crítico, sobre todo de Oscar Arias y Laura Chinchilla, es lo que están diciendo aquí. Se lo amplío más. ¿Cuál es la percepción que tiene usted de lo que han sido los gobiernos Unidad, Liberación y ahora el Partido Acción Ciudadana? Bueno,
Para nadie es un secreto que los últimos 20 o 25 años han sido años malos para el país. Yo creo que en el futuro los historiadores podrán llamarla la generación perdida. Son gobiernos que se han dedicado a administrar más que a gobernar, que cuando nos hacen anuncios, los anuncios son: construimos un puente peatonal de $200,000, como que si eso fuera una gran obra, compramos 1.500 rifles para la policía, o 78 walkie-talkies, o 120 motos chinas, y eso no es un gobierno, eso no es gobernar, eso es administrar. Son gobiernos que no han logrado reducir la pobreza, a pesar de que tenemos 46 programas de combate a la pobreza. Y finalmente son gobiernos, sobre todo los últimos 3, el actual y los 2 anteriores, que han dejado una situación fiscal desastrosa para el país, de la cual es muy difícil de salir. Han comprometido los recursos públicos irresponsablemente, con regalías, con prebendas, con incrementos salariales, con pluses salariales, que son hoy insostenibles, y que ninguna reforma fiscal que se logre aprobar en este país va a resolver el problema. Entonces, soy crítico, claro que sí, soy muy crítico, porque creo que Costa Rica merece un destino mejor. Hoy estamos con don Eli Feinsack, es presidente del Partido o Movimiento Liberal Progresista. Partido Liberal Progresista. Ustedes pueden participar, 905-222-0000, repito, 905-222-0000, La Ortiga CR o La Hora que Ortiga a través de Facebook. Don Eli, la intención, llevar diputados, pelear la presidencia de la República, y dentro de esa intención, si uno les preguntara cuál es el objetivo así específico, y se lo pongo en función de esto: reforma del Estado, constituyente o no, ¿cuál es, digamos, como la meta inmediata que ustedes aspirarían en el ejercicio del poder? Bueno, la meta inmediata es llegar a la Asamblea Legislativa en el 2018. Como decía anteriormente, poder contribuir a elevar el nivel de la discusión pública y elevar la calidad de las leyes que se están produciendo. Por supuesto, desde una perspectiva liberal, creemos que en Costa Rica hay que avanzar millones de kilómetros en mejorar el clima de negocios para permitir, por un lado, que las grandes empresas puedan generar empleo para reducir el problema del desempleo, y por el otro lado, para que los pequeños emprendedores puedan iniciar sus emprendimientos con facilidad, sin tanta traba, sin que tengan que pasar 3 o 4 meses pidiendo permisos, sin que tengan que invertir un gran capital para poder iniciar un negocio. De manera que nuestra meta inmediata está por ahí. Este es un proyecto político a largo plazo. No nos interesa correr, no nos interesa crecer a expensas de nuestros postulados. Tenemos un conjunto de planteamientos bastante completo en el área económica, en el área social, en el área política, en el área de los derechos individuales, en tema de combate a la pobreza. Así que no somos un listado de temas picantes. Tal vez algunos medios de prensa pues les ha llamado algunas de las posturas que nosotros hemos tenido y han querido resaltarlas, pero nuestra propuesta es una propuesta completa, integral, desde la perspectiva liberal, para mejorar la competitividad, para mejorar la calidad de vida y para producir progreso en libertad. Le dejo una pregunta antes de que don Alexis Jiménez y don Francisco Castillo nos lo responde los 3 al final. ¿Qué tiene que ver Juan Carlos Hidalgo con este partido? Don Alexis Jiménez, buenas noches. Sí, buenas noches. Precisamente lo que dice el señor, que es un gobierno que apenas que administra, a veces ni eso. Por ejemplo, aquí en Guápiles tenemos una carretera Cagliari-Guápiles en buen estado, y que hace poquito pintaron y pusieron gatos en la calle. Eso a finales del año pasado, y ahorita la están recarpeteando de nuevo. Una capa que no se ocupa, que se ocupa más en otras comunidades, y ya van 2 veces, la otra vez en el centro de Guápiles pintaron y luego ponen una capa asfáltica y tapan lo que habían hecho. Sí, eso sería, gracias. Muchísimas gracias a don Alexis. La pregunta es el tema de la infraestructura, o sea, y del atraso, de las cosas que no se hacen rápido en la infraestructura. Es don Alexis, pone un caso específico, podemos agregarle Platina, carreteras, Ruta 32, etcétera. Don Francisco Castillo, de Alajuela, buenas noches.
Buenas noches, señores, ¿cómo están? Bien, gracias. Adelante. Yo todo el tiempo he sido libertario, he sido el Partido Movimiento Libertario más. Yo he llamado varias veces, yo fui candidato a diputado y candidato a regidor. Lo que me llama la atención es el nombre. Yo lo que quiero saber es si son la competencia oficial del Partido Movimiento Libertario, en vista que nuestro partido está un poquito para allá, más para allá que para acá. Yo no quisiera salirme del Movimiento Libertario, lo soy sincero, yo amo mi partido, pero en caso de que pasara algo estrambótico, yo quisiera saber si ustedes son de la misma ideología. Eso era lo que quisiera saber. Gracias. Muchísimas gracias, don Francisco. Le repito, 905-222-0000. Hoy estamos con don Eli Feinsack, presidente del Partido Liberal Progresista. Bueno, muchas gracias. Voy respondiendo en orden. Juan Carlos Hidalgo es miembro de la Plataforma Liberal Progresista. Sin embargo, él trabaja en una institución en Washington donde él tiene prohibición de participar en la política, de manera que no tiene ninguna participación en el Partido Liberal Progresista. No le escondo que a mí me encantaría en el futuro, cuando él decida regresar a Costa Rica, que encuentre su casa política en nuestro partido, pero bueno, eso será en el futuro cuando él tome esa decisión. Hoy por hoy él está en Washington, él está en su trabajo y no va a participar en actividades políticas. En cuanto al tema de la infraestructura que mencionaba don Alexis, y creo que él da un muy buen ejemplo, ¿verdad? El tema del recarpeteo en la zona de Guapiles, el año pasado lo hicieron y este año lo vuelven a hacer, muestra del absoluto desorden que existe. Y este desorden existe porque tenemos un Estado que es tan grande que sus diferentes partes no logran coordinar entre sí. De manera que usted tiene una carretera, la recarpetean, 3 semanas después viene la IA, la rompe todita para cambiar tuberías, la dejan rota, 8 meses después alguien viene y la recarpetea, y 3 semanas después viene Fuerza de Luz a meter el cableado subterráneo. Ese es parte del ejemplo, o es parte de lo que sucede cuando uno tiene un Estado tan grande, tan elefantiásico, que no logra las diferentes partes coordinar, conversar entre sí. Nosotros creemos que el Estado costarricense tiene que ser más pequeño y más eficiente. En materia de infraestructura creemos que sí se le debe dar participación a la empresa privada, que si el Estado se concentrara en pensar bien los proyectos de concesión y en regularlos adecuadamente y en fiscalizarlos como tiene que ser, entonces no se presentarían los problemas con la concesión como se presentan hoy en día. Pero como tenemos un Estado que quiere a la vez construir, fiscalizar, diseñar política y hacer todas las partes del sistema y a la vez competir con las empresas privadas que él mismo contrata para hacer algunos de los trabajos, termina esto en una absoluta confusión. Yo he estado en el negocio de la construcción. Para construir usted cualquier cosa en este país, tiene que presentar planos absolutamente perfectos. Los planos se pueden ganar un doctorado en ingeniería civil de la universidad más prestigiosa del mundo. Los planos. Una vez que usted tiene esos planos aprobados, usted empieza a construir, y si le cae un inspector una vez cada 6 meses es mucho. Y entonces usted puede construir de acuerdo a planos, o puede construir como se le pegue la gana y nadie se va a dar cuenta. Y cuando llegue ese inspector y usted ya tiene los cimientos hechos y usted ya tiene las paredes hechas y el inspector ya no puede ver si usted puso la varilla que tenía que poner o si usó la mezcla de cemento que tenía que usar, ¿qué ganamos? Ya no ganamos absolutamente nada. Entonces, insisto, es un tema de mala organización del Estado. Sí creemos que se necesita una reforma profunda del Estado costarricense. Yo en lo personal no creo en una asamblea constituyente por otros motivos, pero pasemos a la pregunta de don Francisco Castillo. Pregunta que si nosotros somos la competencia del movimiento libertario. Y la respuesta es no. Nosotros no venimos a competir con el movimiento libertario ni venimos a ocupar el nicho del movimiento libertario. Nosotros venimos a competir con Liberación Nacional, con la Unidad Social Cristiana, con el PAC, con el Frente Amplio, con todos los partidos existentes. Porque nuestro objetivo, como le decía, es convertirnos en un proyecto político de largo plazo. Este no es un proyecto personal de absolutamente nadie. Este no es el vehículo para las aspiraciones personales de ningún figurón, sino que queremos ayudar a moldear la Costa Rica para los próximos 50 o 70 años. Y en ese sentido,
queremos educar a la población, explicarles que los liberales no comemos chiquitos, que todo lo que se ha dicho en nombre del liberalismo en Costa Rica y para manchar la reputación del liberalismo en Costa Rica es incorrecto, y que tenemos las mejores ideas para poder sacar al país del atolladero en el que se encuentra. Don Manrique Loaiziga dice: creo que les agarró tarde de montarse al boom del multipartidismo, ya estamos hartos de esos, vamos hacia el bipartidismo, dice don Manrique Loaiziga. Don Rafael Mata de Turrialba, buenas noches. Buenas noches. Oye, a mí me parece bien que parezca una lucha independiente totalmente y apegada al desorden que de los últimos 8 administraciones, no es liberación, sino también de la unidad, con este señor que tenemos que lo que hace es pasear y estar como loco impulsando más impuestos y el despalfarro a manos llenas y todo, y no está viendo, inclusive aquí hay que dar una lucha contra los sindicatos, porque estos señores no piensan en nada en la clase media, clase pobre, de que con impuestos y más impuestos está arruinando este país, que está arruinado porque no lucha contra los soldados, la pensionsota, y eso este señor del Banco Central, que se receta de 8 millones, yo no sé quién es el que manda ahí, y ese señor no dice ni pido, y lo que hace ahora se va para Perú a vacacionar, no sé si con plata de uno mismo o plata del mismo, y yo no sé, alguien debería amarrar de la pata a este señor, con perdón de ustedes, de que está saliendo, que beneficio trae el país, que es el presidente y los presidentes de Costa Rica que más viajan de América, y este país es el más inseguro y el más incorrecto de turismo, porque ya de inseguridad aquí prevalece. ¿Qué nos importa nuestro progreso? El progreso es la calamidad en que está este país. Muchísimas gracias. Nos pregunta don Marco Vinicio Ruiz, para Eli, un saludo primero, dice: ¿y cómo resolvería el problema del aguacate con México? Luego Carlos Navarro nos dice: vender el Links, Banco Costa Rica, Bancrédito, eliminar Avancemos, algunas propuestas para reducir la crisis fiscal. ¿Usted defiende eso? Y luego, que si usted es miembro de ANFE. Esas son las preguntas que tengo por ahora. Ok. A ver, vamos en orden. Don Manrique Loaiziga dice que vamos hacia el bipartidismo, que él no cree en el multipartidismo. El multipartidismo definitivamente presenta muchas complicaciones. Sin embargo, podemos añorar todo lo que queramos el bipartidismo, que ya esa no es la realidad. Y entonces, dentro de las variaciones políticas que existen hoy en día, hay que empezar a buscar las opciones que pueden producir progreso nuevamente. El bipartidismo funcionó en su momento, ya dejó de funcionar. El bipartidismo se acostumbró tanto el uno al otro que terminaron en un contubernio, en un concubinato escandaloso prácticamente, el Liberación Nacional y el PUSC, lo cual produjo no solo el estancamiento económico en el que nos encontramos, sino también algunos de los más lamentables escándalos de corrupción que han sucedido en la historia del país. Y no me refiero necesariamente a expresidentes que han pasado por juicios y han salido bien librados. Tenemos corrupción en absolutamente todo. Aquí cualquier contratación hoy en día, sin que sea necesaria la participación de un político de alto nombre o de gran nombre, cualquier contratación es sospechosa de actos de corrupción. La famosa trocha, la trocha fronteriza, no hubo ningún gran político involucrado, por lo menos que haya sido acusado, y sin embargo fue un acto de corrupción tremenda, ¿verdad? Y eso en parte es resultante, aunque la trocha ya vino después, pero eso en parte es resultante de esa comodidad en la que se sentía el bipartidismo al tener el poder prácticamente sin competencia. Don Rafael Mata de Turrialba pregunta, habla acerca del despilfarro. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Hace un par de días justamente escribí en mi Facebook un comentario acerca de los graves problemas que tiene el sistema de remuneraciones salariales del sector público, basándome en el ejemplo del Banco Central, sin querer personalizar la cosa en el presidente del Banco Central o en el gerente del Banco Central. Pero usted tiene un sistema donde el presidente del Banco Central tiene un salario base que es más alto que el del gerente, como debe de ser porque es su superior, ¿verdad? Sin embargo, el gerente tiene más anualidades, entonces su salario global es más alto que el del gerente. Entonces hay una regla para proteger al gerente, diciendo que él tiene que ganar 15% más que el gerente.
para proteger al presidente ejecutivo, ¿verdad? Tal vez, si me permite, tenemos a don Alfredo Trejos de Heredia y a don Adrián Hidalgo de Alajuela. Y además don Luis Antonio Valverde pregunta cuándo van a tener un borrador listo de propuestas. Don Alfredo Trejos, buenas noches. Buenas noches, para don Eli, quería preguntarle si él aspira a alguna diputación y por qué provincia. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, don Adrián Hidalgo de Alajuela. Buenas noches. Aló, Don Adrián, buenas noches. sí, buenas noches. Mire, primero felicitar al compañero que está expandiendo el nuevo partido. La verdad es importante siempre escuchar a la gente, y la gente inteligente y la gente que quiere trabajar. Todo el mundo se queja, pero nadie se mete. Yo lo primero que quiero decir es que en este país se sabe cada cosa y nadie, por la misma razón de que todo el mundo está dicen que para estar afuera del chorizo lo feo es estar afuera. Se sabe quién evade impuestos, se sabe quién trae mercadería por debajo, se sabe quién es corrupto. Todos los ministerios hay una corrupción increíble, la Caja Costarricense, el ICE, Jacdeva, Recope, todo el mundo sabe todo y nadie, pero absolutamente nadie hace nada. La otra vez pusieron para denuncias en el Ministerio de Hacienda de cómo se sabe quién evade. Mire, y la gente pone las denuncias y nadie, pero nadie se mueve a buscar quiénes son los evasores. O sea, en este país no hace falta una sola ley más. Acaba de decirlo el señor, lo que hace falta es regular y que la gente inspeccione las cosas que se están dando mal. O sea, la gente que venga, el partido que venga a proponer acciones, pero acciones concretas, no acciones ciudadanas que nos engañaron a 1,5 millones de habitantes, incluido yo. Muchísimas gracias. Nada más le recuerdo, porque aquí me insisten, la pregunta de don Marco Vinicio sobre el tema del aguacate, y la pregunta de don Carlos Navarro sobre si ustedes están de acuerdo en la venta de Links, Banco de Costa Rica, Bancrédito y eliminar Avancemos. Sí, la respuesta para don Marco Vinicio, saludo aquí a la distancia, es muy sencilla. La crisis aguacatera se gestó por intereses políticos, no verdaderamente por un tema fitosanitario como se nos ha querido hacer ver. Estados Unidos importa en una semana, no sé, 10, 20, 30 veces la cantidad de aguacate mexicano que nosotros importamos en todo el año. Y no han tenido ningún problema fitosanitario, ningún problema de salud. Es cierto que la enfermedad esta de la mancha del sol está presente en México, sin embargo, México tiene las zonas de exportación certificadas. Las zonas donde está esta enfermedad no es de donde se produce el aguacate de exportación. De manera que la solución es muy sencilla, es dar un paso atrás, volver a permitir la importación, quitar las barreras no arancelarias al comercio. Nosotros creemos que el comercio exterior es importante, nosotros creemos que el consumidor tiene que tener el derecho de escoger el mejor producto posible, al mejor precio posible. ¿Están de acuerdo con la Alianza del Pacífico? Estamos de acuerdo con la Alianza del Pacífico y estamos de acuerdo con el comercio, con el libre comercio internacional. Con respecto a la pregunta de don Carlos Navarro, nosotros creemos que el país tiene que tener un régimen fiscal bastante más simple del que tiene hoy en día. La venta de activos no resuelve ningún problema fiscal. La venta de activos me puede ayudar a conseguir dinero hoy para cancelar deuda, pero no es una solución de largo plazo. El país tiene que encontrar una solución que sea viable y sostenible, y eso pasa por reducir el gasto y hacer mucho más eficiente el gasto que sí hay que tener. De manera que venderemos activos. Puede ser que en determinado momento se considere necesario vender activos. Yo en este momento no puedo decir eso a nombre del partido porque el partido todavía no tiene definiciones en ese tema en particular. Mi posición personal es: ¿para qué necesitamos
4 bancos estatales. Si podemos funcionar con un banco estatal y sacar plata de los demás y ayudar a disminuir el nivel de la deuda externa costarricense con el producto de esa venta, pero esa es mi posición personal, no necesariamente es posición del partido, que todavía no lo tiene definido. No olvidemos que este es un partido que nace mañana van a ser 3 semanas, de manera que tenemos propuestas generales, estamos trabajando ya en lo que otros partidos llamarían un congreso ideológico para empezar a definir temas específicos y los iremos anunciando, oportunamente. Don Alfredo Trejo me pregunta que qué aspiraciones tengo yo, que si yo voy a ser candidato a diputado y por qué provincia. Yo en lo personal no tengo aspiraciones políticas, yo ya estuve en la política, me interesa más promover que gente joven, gente más joven que yo, gente muy buena que está produciendo este país, pueda tener acceso a las esferas de poder, que pueda foguearse para que en el futuro sean los que rijan los destinos del país. Yo lo último que quisiera en mi partido, en el Partido Liberal Progresista, digo mi partido en el sentido de que me identifico con él plenamente y no de que sea un partido que me pertenece, lo último que yo quisiera es estar dentro de 25 o 30 años repitiendo con un candidato de 75 años que ya fue presidente 2 veces. O sea, ojalá tengamos una persona que haya sido presidente 2 veces, ¿verdad? Pero el país necesita renovación y la renovación tiene que ser permanente. No puede ser que una persona de 50 años aspire a ser presidente durante 4 o 5 elecciones seguidas y que no haya renovación de las estructuras del partido. Me sonó como una ortigada, Oscar Arias. Tómelo usted como usted quiera, sí. No hay ningún problema. Dice Chus 007, es la sala cuarta la piedra en el zapato del país. Los mandos medios de la burocracia tienen secuestrado el desarrollo del país. Don Luis Antonio Valverde nos dice, recuérdele a los periodistas que ser liberal no es igual a ser de derecha. Alan Rivera dice, más impuestos o mejor recaudación y control de gastos. Y lo de ANFE, me vuelve a preguntar si usted pertenece al foro de ANFE. Sí. A ver, la sala cuarta no es la piedra en el zapato, aunque se ha convertido en un obstáculo para algunos temas. Sí creo yo personalmente que hay que reformarla. No puede ser que la sala cuarta resuelva miles de casos al año, porque esa no es una verdadera sala constitucional. No puede ser que para cualquier problema uno tenga que acudir a la sala constitucional. En Estados Unidos los casos constitucionales que se elevan a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos son un par de decenas al año y nada más. Entonces no puede ser que la Constitución esté siendo tan constantemente sometida a interpretaciones, reinterpretaciones y vueltas a interpretar. Los mandos medios tampoco son ellos la piedra en el zapato. O sea, es que en realidad el problema que tenemos es un problema sistémico. Hay problemas en todos los niveles. Y esos problemas se dan porque las leyes en Costa Rica generan incentivos que hacen que las personas se comporten de una manera que es socialmente ineficiente, que puede ser que incluso hasta fomentan la corrupción, de manera que, como decía don Adrián Hidalgo, se sabe quién es corrupto, pero nadie hace nada. No es que no se hace nada, es que se crean leyes que le permiten a la gente actuar de esta manera. En Costa Rica se crea un impuesto nuevo o se reforma el impuesto de la renta e inmediatamente empiezan los grupos de presión a pedir exoneraciones y empiezan los políticos tradicionales con la canillera a otorgar las exoneraciones, y entonces terminamos teniendo 200, 300 o 500 exoneraciones distintas y por supuesto nunca se recauda lo que se tiene que recaudar. Entonces el sistema fiscal se tiene que simplificar, tiene que ser bastante más sencillo, con tasas impositivas bajas, suficientes para que la recaudación alcance para lo que el país necesita, pero sin exoneraciones que lo que empiezan a crear es nuevamente interpretaciones posibles a la ley. Yo recuerdo cuando yo era niño, mi abuela tenía una zapatería en el Mercado Central y yo la ayudaba siempre en las vacaciones, y me llamaba muchísimo la atención que los zapatos de hombre negros eran más baratos que los zapatos idénticos café de hombre. Y ella me explicó, yo tendría 10, 11 años, y me explicó que es que el impuesto para los zapatos negros era más bajo que el impuesto para los zapatos de color, porque el zapato negro se consideraba zapato escolar. Y entonces, en el Mercado Central,
todas las zapaterías compraban solo zapatos negros, los mandaban a raspar y los teñían de café para tener de ambos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, son leyes que lo llevan a uno a actuar de una manera que es socialmente ineficiente y que es incluso antisocial, ¿verdad? Y después, por otro lado, insistimos en criminalizar cosas que no tienen por qué ser criminal, no tienen por qué ser consideradas actitudes criminales. La cárcel del Buen Pastor está llena, un 64% de las mujeres que están en el Buen Pastor están por venta al detalle de drogas, pero mujeres que las han agarrado con 3 pitos de marihuana, o mujeres que las han agarrado metiendo marihuana a una cárcel de hombres para llevarle a su novio o qué sé yo. Las mandamos a la cárcel, dejamos a los niños abandonados o en manos de una institución estatal y se perpetúa el ciclo de la pobreza y el ciclo de la criminalidad. Entonces, a esta gente lo que hay que hacer es ofrecerles alternativas, no criminalizarlos por fumarse un puro de marihuana o por tener 3 puros de marihuana en el bolsillo. Y en ese sentido, insisto, nosotros favorecemos la legalización de la marihuana, no porque queramos ver un país de marihuanos, fumones y mafufos, no. Queremos la legalización de la marihuana porque creemos que la guerra, como se ha concebido, la guerra contra las drogas, ha producido en América Latina miles de muertes, ha generado un negocio maravilloso para los carteles, para los narcotraficantes, y el consumo no ha disminuido. Comparémoslo entonces con el cigarro. El cigarro es permitido, pero fuertemente regulado. En los últimos 25 años, el consumo a nivel mundial, no solo en Costa Rica, el consumo de cigarros a nivel mundial ha caído tremendamente. ¿Por qué? Porque el cigarro es legal, pero se prohíbe la publicidad, el Estado cobra impuestos y con esos impuestos hace campañas en contra del fumado y también ofrece alternativas de rehabilitación, que es el mismo enfoque que habría que darle a las drogas. Perdón, don Ramón Castillo, es que como estoy solo hoy, Twitter y Facebook y las llamadas se me enredan. Sí. Pregunta don Ramón que por favor información del partido, teléfono, dirección. Ya había dicho algo don Eli, pero por supuesto le volvemos a preguntar. Todos los partidos cobran por candidaturas, lo que vale es el dinero, no el intelecto. ¿Cuánto piensan cobrar por las candidaturas? ¿Ustedes creen que otro partido va a llegar a llevar la contraria al oficialismo y envenenar Avancemos? Bueno, eso ya lo habíamos visto. Bueno, la bandera, pregunta otro señor. Y yo le quería preguntar, porque se nos está yendo el tiempo, vengo de una reunión donde me dieron unos datos que me sorprendieron. Con el fenómeno del Niño, por ejemplo, Chile, en el tema del salmón va a perder como un 20% de la producción, lo que va a significar una catástrofe financiera, económica para los productores, etcétera. La visión ambiental del Partido Liberal Progresista, creo que estamos perdiendo, digamos, esa, no hablo de usted, sino en general, porque cuando me cuentan ese fenómeno, me lo contaron hace una hora, yo me quedé asustado. Bueno, eso está pasando en Chile. ¿Qué va a pasar en Costa Rica con el tema del arroz, con el tema de la producción agrícola, frente a un fenómeno que incluso se nos escapa de las manos a los seres humanos? Empecemos por lo más simple. Me preguntan que cuánto vamos a cobrar nosotros por las candidaturas. La persona que hace esta pregunta, yo entiendo por qué la hace, porque está acostumbrada a que le hable un político tradicional, que analiza la política en lo que yo llamo en clave tradicional. Nosotros somos un partido que quiere romper esquemas, que quiere demostrar que hay formas diferentes de hacer la política. No vamos a cobrar por las candidaturas, eso no tiene ningún sentido. Nosotros queremos promover que gente joven pueda aspirar, gente joven pero preparada, pueda aspirar a los puestos de elección popular, a las diputaciones, de manera que nosotros no vamos a cobrar. Nuestro digamos, requisito principal es que sean personas que estén bien preparadas y sólidamente identificadas con los postulados del partido. En cuanto a la otra pregunta, en realidad es una pregunta bastante más compleja que solo el tema ambiental. El problema de Chile con el salmón, o el problema que se podría producir en Costa Rica con el arroz o con cualquier otro cultivo, es un problema que trasciende las fronteras, porque el calentamiento global, ¿cómo se llama? O el cambio climático, para hablar más correctamente, el cambio climático es un problema que no lo genera Costa Rica, o no lo genera en exclusiva Costa Rica,
y pagamos las consecuencias de lo que están haciendo en otros países, ¿verdad? Entonces, si el nivel de los mares llega a subir, como han predecido, por derretimiento de la capa de hielo de los polos o qué sé yo, bueno, eso es algo que con ninguna política ambiental de Costa Rica lo va a lograr contener. Lo que yo sí le puedo decir es que las políticas que privilegian la producción nacional con la intención de cerrar el comercio, sobre todo en materia agrícola, son las más peligrosas que podemos adoptar en este momento. Porque si nosotros tenemos una catástrofe natural, una tormenta que provoca inundaciones en todo Guanacaste y nos quedamos sin producción arrocera, y no tenemos canales de comercialización con otros países del mundo, ¿qué hacemos si nos quedamos sin arroz? Entonces es importantísimo lograr un equilibrio entre lo que es la producción nacional y lo que es poder también importar productos de otros países. Bueno, don Eli, se nos fue el tiempo, nos quedan un montón de preguntas. Por una razón obvia, don Eli Feinsack, la gente me estaba preguntando que me pidió que le preguntara sobre temas de Israel, pero no nos dio tiempo. Yo quería preguntarle sobre las elecciones de los Estados Unidos. Hay otra serie de preguntas, pero aquí el tiempo nos mata, ¿verdad? Fue muy rica la conversación. Esperemos que sea una de muchas. Y por supuesto estos micrófonos están abiertos. Tal vez muy rápidamente que les diga la página del Partido Liberal Progresista o algún teléfono para la gente que esté interesada en conocer un poquito más del proyecto. Okay. En este momento el partido no tiene una sede física, estamos trabajando en el espacio virtual. Nos pueden encontrar en Facebook, Partido Liberal Progresista, o Facebook/LiberalCR, que es donde estamos más activos en este momento. También estamos en Twitter, @LiberalCR. La página web estará en funcionamiento en las próximas semanas, www.liberal.cr. Y ahí en la página web está el teléfono de contacto de nuestro coordinador nacional, que puede dirigir todas las consultas de la manera apropiada. Entonces, sí les pediría que entren ahí a la página para que obtengan esa información. Muchísimas gracias, don Elit. Don Rodolfo Chacón, Canal 2, Glenn Montero, Marcos Ramírez, aquí a través de Radio Monumental, Rolando González Barquero, Rolando González Ulloa, María Carmen Pozo, Rigoberto González y Carlos Roversi. Nos despedimos, les deseamos lo mejor de lo mejor para estos días de reflexión espiritual, de esperanza, de ilusiones, siempre con ese aspecto positivo que deben tener las y los costarricenses. La ortiga se irá al descanso toda la semana, así que nos encontraremos después de Semana Santa, repito, deseándoles que sean momentos de espiritualidad de la familia costarricense en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Carlos. Un gusto haber estado aquí. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.